Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Primer domingo de noviembre, el pasado lunes celebrábamos la solemnidad de Todos los Santos y al día siguiente la conmemoración de todos los fieles difuntos. Las realidades últimas, la santidad como meta de nuestra vida y la confesión de Jesucristo resucitado que nos atrae hacia Él. Eso será, en definitiva, la santidad, la bienaventuranza definitiva. Hoy en el Evangelio escuchamos esa escena en la que aquella pobre viuda echó todo lo que tenía en el cestillo del templo y Jesús la ensalza. Para aquella pobre viuda Dios lo era todo y lo dio todo, aunque fueran unos pocos reales. Y hoy vamos a hablar en este día de un día que es importante porque celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que año tras año llama a nuestras puertas, a nuestras parroquias, comunidades, para tomar conciencia de que somos Iglesia Diocesana. Y para hablar de la realidad de la Iglesia Diocesana y de manera concreta del sostenimiento, hoy la colecta en nuestras parroquias y comunidades va a estar toda destinada a la Iglesia Diocesana. Están con nosotros don Carlos Ayerra, ecónomo diocesano, y Ángel María Gastón, de la Administración Diocesana. Buenos días. Buenos días, don Alfredo. Muy bien, bueno, un año más Día de la Iglesia Diocesana. Bueno, así a grandes rasgos, ¿qué objetivos persigue esta jornada y qué se quiere un poco transmitir al pueblo de Dios? Bueno, yo diría que en esta jornada, que la celebramos en un día concreto del año, aunque es cierto, sí que no tenemos que olvidar que todo ello, eso que es la labor de la Iglesia, en concreto la diócesis de Pamplona y de Tudela, de la que estamos hablando, va más allá de un día y de un lugar, ¿no? Bien, eso por un lado. Y entonces lo que se busca, se pretende, estamos ya desde hace años intentando avanzar en ese camino, es el recordarnos todos que juntos logramos pues, una parroquia, una comunidad, una diócesis viva, si queremos también comprometida, apasionada por el anuncio de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo y también entregada a los demás, ¿no? Eso sería un poco el resumen más resumido de la jornada, ¿no? Y en definitiva respondiendo a lo que se puede ver en toda la publicidad de este día, como tenemos en La Verdad, en la revista propia de la jornada, etcétera. Nuestra Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser, en definitiva, somos una gran familia contigo. Ese sería lo que marcase todo esto que vamos a hablar ahora. Y entramos en la materia económica, que bueno, que es una parte importante, hoy la colecta en todas las Eucaristías, y bueno, mucha gente, bueno, se le dirá en las misas que hoy es para la diócesis, y entonces surge aquí un campo amplio para, bueno, pues para descubrir y conocer, ¿no? Que de dónde se nutre la Iglesia de Navarra, las fuentes económicas. Hoy es un día importante, claro, ¿no? La colecta de hoy de todas las parroquias. ¿Cuáles son, así a grandes? Bueno, en primer lugar tendríamos que analizar la situación del año pasado, que con el tema de la pandemia ya se estimó en un 30% de los ingresos ordinarios que iban a disminuir. Eso presentamos el año pasado. Luego al final, gracias a aportaciones extraordinarias, bien de paga extra de los sacerdotes, bien de donativos particulares que vinieron, entonces se ha llegado prácticamente a resolver y a poder asumir todos los gastos que se tenían presupuestados en el ejercicio. Luego, efectivamente, los ingresos vienen, el 50%, prácticamente en la revista los tenemos explicados, porcentaje exacto, un 50% viene de la aportación de los fieles, a través de las colectas, donativos, legados, todas las aportaciones que hacen. Otro 20% importante viene del Fondo Común Interdiocesano, la famosa X de la creación de la renta que todos los ciudadanos la tenemos que realizar en los meses de primavera hasta el mes de junio. Y luego otro 10% importante también es de nuestros fondos propios, de lo que rentan nuestras inversiones. El resto son aportaciones pues más esporádicas y
Y sí, un comentario que sí pasó el año pasado es que la colecta de la diócesis se incrementó en un 20%. O sea, tenemos que hacer hincapié en que en las colectas extraordinarias suben. El ordinario bajó pues porque hubo 3 meses que las iglesias estuvieron cerradas, pero las extraordinarias han subido en relación a años anteriores. Luego con esto pues hacemos lo de siempre, mantenemos las nóminas de sacerdotes y seglares que trabajan en la curia diocesana, la restauración de los templos, que nos lleva casi un 40%, y el mantenimiento, y luego otros fines apostólicos que nos llevan el 20% de todos los ingresos que hemos comentado ahora, en esta misma, que viene en la revista explicado claramente. La revista que recibieron en todas las parroquias, la tenemos aquí, ahí la hemos dejado también, y que está muy bien explicado todos los datos, ¿no? Has citado uno de los gastos, bueno, ¿en qué gasta la Iglesia? Ya puede parecer claro, no sostenimiento del clero. Uno de ellos, Carlos, el patrimonio. Además eres vicario para el patrimonio. No hay pueblo que no tenga su gran iglesia. En fin, Navarra heredamos una historia, imagino, claro, muy religiosa, y hay que mantener. Tenemos las administraciones públicas que también pues, velan también, imagino, ¿no? para que los que vienen de fuera vean unas cosas bonitas. ¿Cómo tenemos el patrimonio y cómo lo sostenemos? Bueno, ahí en ese punto lo dice muy bien también la carta que ha dirigido el arzobispo con motivo de la jornada, ¿no? Cuando dice que esta iglesia que peregrina aquí en Navarra, las dos diócesis de Pamplona y de Tudela, es rica en tradiciones, en historia, en valores, en virtudes, apostolado, pues muy rica también en patrimonio, ¿no? Como acabas de señalar. Bien, y ese es uno de los grandes problemas con el cual nos encontramos, porque es un patrimonio amplio, disperso por toda la geografía foral e incluso con una serie de pequeñas poblaciones, muy pequeñitas, que no podrían mantener de ninguna forma eso. O sea, la misma comunidad cristiana que atiende eso, pues no lo puede hacer, ¿no? Entonces, podría decir ahora el listado, por ejemplo, ¿no? Porque también es bonito que la gente pues sepa, ¿no? Pues estamos hablando a Ruiz, Ujue, Huarte, Cía, Olagüe, Burutain, en fin, una serie de, en este caso, por un lado, Gorraiz, Aspurz, Arguedas, Eulate, San Saturnino, Esténoz, Santa Teresa de Jesús, San Sol, tal, Catedral de Pamplona, Catedral de Tudela, en el mismo arzobispado con la remodelación del espacio del archivo histórico, ¿no? Que había que acometer una obra también importante, en fin, quiere decir que en Arguedas es una obra, ya la hablamos, creo que la otra vez también, ya hablamos de Arguedas, y entonces ahí una obra muy importante. Tenemos otro problema con Viana, que también ya lo comentamos, y ya ahora en este momento se están dando los pasos para empezar con ese gran problema que hay en ese gran templo, ¿no? Y luego, por ejemplo, no ha salido todavía, pero lo he visto esta semana en la prensa, ¿no? Se hablaba de la portada de Santa María Magdalena de Tudela, por ejemplo, y otras muchas que hay por ahí, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una partida presupuestaria ya desde hace varios años para una serie de intervenciones, sobre todo en los lugares más pequeños, que es imposible que esos lugares atiendan, aunque lo mantienen y conservan, pero no pueden hacer frente al gasto tan enorme que es, por un lado. Por otro, hay algunos acuerdos puntuales con algunas instituciones en una serie de obras ya, llamarle mayores, muy mayores, ¿no? Bien, y otras que las mismas parroquias pueden ir manteniendo prácticamente ellas, ¿no? Con alguna pequeña ayuda, otras veces bien a través de los avales bancarios que la diócesis puede firmar para que se pueda, y ellos mismos se comprometen a ese pago de todo ello. Entonces, ese sería el gran conjunto del asunto, del tema patrimonial, y luego la colaboración de todos. Y de ahí es lo que es importante, por ejemplo, de esta jornada
que celebramos hoy, en este primer domingo de noviembre, ¿no? Por un lado, porque todo ese sistema, y no sé si hablamos algo de la caja de compensación, Sí, que hablaremos, nosotros hablaremos de se ello, va a hablar sí, algo, sí, bueno, sí. pues por ejemplo, pues eso es una teoría muy buena de lo que son los vasos comunicantes, más menos para equilibrar y entre todos. Entonces, lo que se va haciendo en el día a día, en lo que se puede, y luego hay en algunas intervenciones importantes en que todos tenemos que colaborar porque si no sería imposible, ¿no? Eso es un poco lo hay. Ciertamente es una gran carga la que hay, incluso que muchas de esas cosas pues es que luego allí pues no hay apenas habitantes y algunos sitios que están ya pues abandonados, pero sin embargo todavía se mantiene ese referente de lo que era aquel edificio, el templo, la iglesia, que dio la particularidad al lugar, que muchos han vivido ahí sus celebraciones, incluso ahora, en estos días, por ejemplo, todos los santos difuntos se vuelve, ¿no? Aunque ya solo quede pues la iglesia y el cementerio, ¿no? Pues el recuerdo, en fin, un poco ese es el tema. Muy bien, pues vamos a ver ahora un vídeo que nos explica muy bien cómo la Iglesia reparte, bueno, en datos, en todo su dinero. Vamos a verlo. A todos los que con vuestro tiempo, vuestro trabajo y vuestro talento hacéis posible lo que la Iglesia hace, solo podemos deciros una cosa: gracias. La Iglesia anuncia el Evangelio y está presente en los momentos más importantes de la vida de las personas. La incorporación a la Iglesia con el bautismo, la participación en la Eucaristía, el don del Espíritu Santo con la confirmación, el amor en el matrimonio y el acompañamiento en los momentos de enfermedad. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Esas palabras de Jesús en el Evangelio han llevado a la Iglesia a compartir el amor de Dios por los 5 continentes en una intensa actividad evangelizadora. La Iglesia, a través de su actividad pastoral, acompaña a miles de personas en su día a día, especialmente a los que más lo necesitan. Porque somos una gran familia. La contribución de la Iglesia al desarrollo de la sociedad se hace patente en la difusión de la cultura y del conocimiento. Una actividad educativa en universidades, escuelas y colegios, que independientemente de su creencia y condición, forma a millones de jóvenes en nuestro país, que es el respeto a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos. La enseñanza se une a la transmisión de valores, formación humana y espiritual. Para la Iglesia, el centro es la persona y su dignidad. Con multitud de iniciativas de caridad, la Iglesia hace visible el amor de Dios con especial atención a las personas en situación de dificultad, paro o exclusión. Porque la Iglesia es la Iglesia de todos y servidora de los más débiles. La Iglesia tiene una importante presencia en el patrimonio cultural. Incluso en muchos municipios, el único bien de interés cultural es una iglesia o una ermita. La aportación de la Iglesia a la cultura es enorme. Catedral de Burgos, de Toledo, la Sagrada Familia, el Camino de Santiago, y tienen un fuerte impacto en la sociedad. Además, las celebraciones y fiestas populares de carácter religioso movilizan cada año a millones de personas. Todo gracias a miles y miles de personas comprometidas con la Iglesia y con la sociedad. Seguimos en este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, hablando de toda la realidad del sostenimiento de la vida de la Iglesia, del patrimonio, sostenimiento económico. Una campaña fuerte anual es la campaña de la declaración de la renta, ¿no? ¿En qué situación estamos con respecto a esta campaña y cómo animar también, ¿no?, a los contribuyentes? Sí. Bueno, la campaña de la declaración de la renta es lo que hemos comentado antes, el poner la X en favor de la Iglesia o en otros fines. Aquí en Navarra tenemos la peculiaridad de que el 0,7 que se destina, si se ponen las dos casillas, se divide por la mitad,
Entonces, nosotros estamos en la media de nivel nacional, Navarra. Estamos en un 31% de declaraciones en favor de la Iglesia Católica. Eso reporta unos 7 millones de euros. Es una cantidad que varía en función de los ingresos de los contribuyentes navarros. Claro, estamos hablando de... Este año estamos recibiendo la campaña del año 19, que fue un año bueno. El año que viene se estima que puede haber una pequeña bajada, porque el año 2020 los ingresos de los contribuyentes fueron inferiores, hubo más paro, ERTES, entonces será algo inferior. Pero nosotros, de esos 7 millones que se juntan con el fondo de todas las diócesis españolas, únicamente recibimos 5 millones. Quiere decir que nosotros aportamos para que otras diócesis más pequeñas, lo mismo que hablamos de las parroquias en Navarra, unas aportan más que otras a la diócesis para que esas que no tienen esos ingresos suficientes puedan desarrollar las obras, como nos decía anteriormente. Entonces, hay que ser generosos con el resto de diócesis. Pues claro, 7 millones en relación a 5 es un 20 y tantos % que nosotros aportamos. Hay diócesis que aportan mucho más y otras que no aportan esa cantidad. Pero entre todas recaudamos unos 280 millones al cabo del año en favor de la declaración por la X. Has comentado, ya ha salido el tema de cómo funciona la caja de compensación, que es un sistema para que los que más puedan contribuyan a los que menos pueden, ¿no? Eso ya. Con respecto a los donativos, también, ojalá muchos, conciencien y digan, pues yo quiero hacer un donativo a la diócesis, ¿qué canales tenemos? Hay una página web también muy práctica, ¿no? ayudamiglesia.com. Dona mi iglesia, sí. La conferencia episcopal se hizo con el conjunto de las diócesis un esfuerzo en crear un portal, donamiglesia.com, en el cual se pueden hacer donativos vía telemática, con un móvil, con el ordenador, con la tablet, incluso por teléfono. Entonces se pueden hacer bien a la conferencia episcopal, bien a la diócesis o bien a la parroquia que cada uno quiere. Están las 17.000 parroquias o las 21.000 que hay a nivel nacional. También se han incluido los seminarios y algunos santuarios. Entonces ahí cada uno entra en el portal y automáticamente elige la casilla donde parroquia, diócesis, el santuario, y automáticamente puede hacer un donativo puntual o mensual o trimestral o como quiere. También se ha permitido, llevamos una temporada, que se pueden admitir legados, pero todos los legados tienen que ser vía telefónica. Y es una cantidad que hay parroquias en Pamplona ya que el 5% de sus ingresos ya vienen a través de esta. Entonces se está haciendo una campaña en algunas parroquias grandes para que a través de donamiglesia.com se reciben unas cantidades. Y luego sí que es una cosa, la declaración en Hacienda, para que tengan su deducción, la hace el arzobispado, porque es el que recibe, a través del cual se recibe el donativo. Aunque va directamente a la parroquia, pero quien hace toda la declaración con Hacienda es el arzobispado. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia a este evangelio de hoy. Y les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo
esa viuda pobre ha echado más que todos los otros en el gazofilacio, pues todos echaron de lo que les sobraba. Pero ella, en su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para su sustento. Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa en este día de la Iglesia Diocesana, hablando de todo el tema importante de la economía, hoy la colecta en nuestras parroquias destinada a la diócesis nuestra de Pamplona y Tudela. Una última aclaración, estábamos hablando de los donativos. Claro, en Navarra siempre tenemos pues nuestras peculiaridades. Aclararnos un poco todo el tema del descuento del 50-75 que salía. Es claro el tema. A nivel general, todos los donativos aquí en Navarra tienen esa deducción del 25%. 25%. Otra cosa distinta sería el tema de aquellas obras o aquellas circunstancias que estén sujetas y aprobadas por la ley del mecenado, porque para eso tiene que estar aprobado, tal, el consejo que regula este asunto, y entonces ahí los baremos son distintos. Pero digo que lo que son los donativos en general, para que lo sepan los televidentes en este caso, que es un 25%, por regla general. Luego, si hay otras particularidades, ya digo, mecenazgo, etcétera, hay otros baremos que cambian ahí. Bien, así ya. Pues nada más, si quieres, Carlos, una llamada a colaborar en este gran día de la Iglesia Diocesana, para el futuro, para nuestra diócesis. Pues ciertamente, o sea que una vez más yo os agradezco, don Alfredo, en fin, Navarra Televisión, la oportunidad que nos dais de acercarnos, ¿no?, de llegarnos a tantas personas en este día especial para todos nosotros. Ya he dicho, comenzaba que era un día al año, pero que tiene que ser tarea de todo el año, ¿no?, pues que estos retos, que no son pocos los que tenemos entre manos, ¿no?, pues con esta campaña en concreto, con ese ánimo, a esa colaboración, a esa participación, etcétera, bueno, pues que consigamos hacer esa gran familia, de lo del principio, ¿no? Y desde ahí, digo, yo en nombre de la Iglesia Diocesana, lo que puedo decir, pero bueno, lo tiene escrito también don Francisco, pues es el agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que, por un lado, entregan su limosna, su donativo, esa generosidad, por un lado. Todas las personas que ya no es el dinero o sus bienes, sino su persona, sus cualidades, sus talentos, su tiempo, tal y cual, ¿no? A todos aquellos que a través de una u otra realidad, institución, parroquia, comunidad, etcétera, ¿no?, pues estamos mostrando también ese rostro de la Iglesia, con los más necesitados también, ¿no? Lo hemos tenido en este tiempo pasado de tantas manos unidas, y es un poco lo que decía Ángel Mari, ¿no?, en cuanto a lo de las colectas que hemos hablado, ¿no? Se ha notado que se redoblaron, a pesar de la situación de crisis por la pandemia, etcétera, se redobló la atención y la generosidad en lo que era extraordinario, ¿no? Bajó ese ordinario por la falta de asistencia, gracias a Dios. Parece ser que estamos saliendo de este túnel que hemos vivido y que está volviendo la vida, vamos, lo vamos viendo, ¿no? Sí. Volviendo a la cuestión presencial en el templo, las celebraciones, catequesis, grupos, etcétera, ¿no? Entonces, que si no hay tanta necesidad extraordinaria, pues que es ordinario ahora, pues también recuperemos un poco el tono que llevábamos, ¿no? Hombre, no vamos mal, yo también hay que decirlo, no hay que ser un poco optimista, ¿no? No hay que decirlo, pero bueno, ese ánimo, gracias, pero que seguimos adelante, y si podemos redoblar las cosas, pues mejor todavía, ¿no? Y llegar a más cosas y a más personas. Muy bien. Pues muchas gracias por esa presencia. A vosotros. Y que dé mucho fruto este día, día de Dios. Esperemos. Esperemos. Eso es. Nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.